Buenos días, bienvenidos a una nueva entrevista que les ofrece Gols Media. Hoy con Alex Sánchez, futbolista de la Sociedad Deportiva Egea, club aragonés de la Segunda Ref, y que tiene pues miles de motivos para charlar un rato con él y conocer un poco más su historia, porque bueno, ha cumplido ese sueño que muchos tenemos y tienen de llegar a jugar en un gran club, en un club histórico como el Real Zaragoza, debutar en Primera División, jugar en extranjero, en Australia. Pero es que además ha sacado un libro, que es este, que ahora vamos a hablar con él sobre este libro. Muy buenas, Alex, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Muy bien. Pues encantado de charlar un poco contigo, porque como lo decía, has cumplido primero ese sueño que todo futbolista que empieza a jugar en la placeta del pueblo, en el patio del barrio tiene, de llegar a jugar en un gran equipo como es el Real Zaragoza y debutar en Primera División y de jugar en extranjero, ¿no? Has conseguido mucho de lo que muchos futbolistas sueñan. Sí, a ver, más que debutar, que obviamente debutar todo el mundo sueña con jugar en Primera División y más con el equipo de tu vida, que para mí era el Real Zaragoza, al final me he podido dedicar o me estoy dedicando al fútbol profesional, ¿no? Yo vivo del fútbol y es el sueño que tenía cuando era un niño, el poder dedicarme a esto como mi profesión. Dentro de esta carrera, que al final, pues al ser tan corta y tan tienes muchos movimientos, etcétera, y contratos de corta duración, etcétera, pues sí que he tenido la oportunidad, aparte de jugar en el Real Zaragoza, pues de irme a jugar o vivir en Sydney, que para mí era viajar es otra de mis pasiones y poder cumplir las dos, pues ha sido maravilloso, y de jugar en equipos como Osasuna en segunda división y tener un ascenso a primera con el club, o jugar en segunda B durante muchos años siendo el máximo goleador del Tudelano, por ejemplo, que es con el equipo que más partidos he jugado. Uh-huh. Nosotros en Gols Media especialmente estamos muy pendientes a lo que era habitualmente la segunda B, la tercera división, ahora primera, segunda, tercera ref. Ahora luego hablaremos sobre ese Tudelano, sobre el Teruel, el Egea, donde estás ahora compitiendo en la segunda ref. Pero vamos a centrarnos, porque fue lo que nos llamó la atención en estas últimas semanas, es sobre tu nuevo libro, La vida al alcance de la mano, que he tenido la suerte de poder leerlo en las últimas semanas, y que habla y se centra sobre la discapacidad a través de mi historia, es el subtítulo del libro, porque Alex Sánchez nació sin su mano derecha, y es un libro que lo transmites durante las hojas, ¿no? Mientras vas transcurriendo en el paso de la lectura, que con 15, 16 años no te hubieses imaginado para nada escribir este libro, porque No. tú querías ser como un futbolista más, tener ese sueño, ir avanzando hacia adelante, pero llegó un momento en el cual descubriste que tu historia podía ser muy útil, ¿no? Para muchas otras personas. Sí, ese es el motivo principal por el que escribí el libro. Como tú sabes que te has leído, Carlos, pues en Málaga, cuando yo voy con el primer equipo de Real Zaragoza convocado, debuto y hay un bombazo mediático a nivel de, pues, nacional e internacional en torno a la cuestión, por ser el primer jugador que jugaba en la liga con una discapacidad física, pues un montón de gente se me acerca por este tema, ¿no? Dándome las gracias por ser un poco el referente de que se pueden cumplir cosas teniendo una discapacidad. Entonces, yo en ese momento, como tú bien has dicho, no le doy mayor importancia, porque al final lo que quería era disfrutar del momento, jugar en primera división, estar en el primer equipo del Real Zaragoza, etcétera. Pero sí que tenía claro, conforme ha ido pasando el tiempo, que teniendo el fútbol, el deporte como altavoz para dar visibilidad a la discapacidad, tenía que hacer algo. Y a mí, bueno, al final yo me doctoré en Derecho, escribí una tesis, escribí un libro luego sobre Derecho. No me supone un gran esfuerzo, un gran trabajo, y creo que era una buena manera de que la gente con discapacidad y sin discapacidad pues pueda ver que a lo largo de la vida te vas a enfrentar a diferentes situaciones, diferentes emociones, pero que todas tienen solución y que las que no te matan te hacen más fuerte. En resumen. Lo que tú decías, lees la contraportada del libro, la parte esa donde te viene un poco la historia del autor, y bueno, has jugado una barbaridad de equipos, lo decíamos, Sí. Teruel, Tudelano, Real Zaragoza, debutado en Primera División, pero eres licenciado en Derecho, máster en Unión Europea, has competido y has podido disfrutar de la experiencia que es jugar en un país como Australia y de conocer toda su cultura. El nacer sin esa mano derecha es algo que no te ha impedido, lo dices en el libro, no te ha impedido hacer tus grandes sueños. No, sí que me he impedido hacer cosas, como pongo en el libro, porque al final el mundo igual no está hecho para gente con discapacidad, porque hay cosas que a mí me han prohibido y me siguen prohibiendo a nivel legal. Pues, por ejemplo, como el tema de ser policía nacional. Yo no puedo disparar un arma en teoría y entonces no puedo ser policía nacional. Entonces hay cosas que por mucho que quieras hacer no vas a poder hacer. Eso sí que lo quiero, o lo dejo claro en el libro, ¿no?
Pero sí que es verdad que mi sueño era jugar a fútbol, luego empecé a estudiar porque en mi casa siempre se me ha obligado, entre comillas, a seguir con mis estudios y han sido cosas que me han gustado, que me han atraído y que la discapacidad no me ha supuesto ningún impedimento para llevarlas a cabo. Te quería preguntar, porque es un momento muy bonito, el momento en el cual te ves en el primer equipo del Real Zaragoza. Siempre a los futbolistas que hablamos de estas categorías, pues hablamos de ese primer momento en el debut del equipo, a lo mejor de eso, de segunda red, de tercera, de cuando pasan a juvenil a tercera, porque es un momento que para un futbolista es muy mágico. Sí. Y además tú lo compartiste en un club con mucha solera como el Real Zaragoza, en el cual comentas en el libro, que es muy interesante también para los que les gusta el deporte y para los que no. Para los que les gusta el deporte, el ver cómo un futbolista siente, nota, vive ese momento de verse en la lista, ¿no? Sí, ¿Cómo recuerdas tú ese momento de verte en la lista del primer equipo del Real Zaragoza? Pues mira, se me pone la piel de gallina. Esa semana ya sabíamos que 2 jugadores del filial iban a ir convocados y estábamos entrenando 2 y 3. Entonces, de esto que te lo quieres hacer alguna idea, pero tampoco quieres creértelo y tener los pies en el suelo. Entonces, bueno, sí que recuerdo ese momento perfectamente, que es como lo describo en el libro, y luego de otro momento que me llama mucho la atención o que me acuerdo, porque cuando era un niño lo veía, era el transcurso del hotel al estadio en el autobús, ¿no? Yo el primer partido que voy convocado es un Real Zaragoza-Valladolid en la Romareda, un domingo a las 5, y me acuerdo de ese trayecto desde el hotel que estaba en el centro de la ciudad a la Romareda, pues toda la gente viéndola desde dentro, ¿no? Que es lo que salen las imágenes en la televisión y que te preguntas siempre qué se siente, ¿no? Pues la verdad que ese día lo pude comprobar por primera vez y es de los recuerdos más nítidos que tengo. Ese y calentar en la banda en la Romareda, porque el primer día no jugué, pero bueno, simplemente calentar con el estadio lleno y las 34.000 personas que caben, pues ya imagínate, ya con eso había cumplido la mitad del sueño. O sea, la otra mitad la cumplí en la jornada, o el tercer partido que fui convocado, que fue en Mestalla. Nos suelen comentar mucho los jugadores que a veces les preguntas por el debut y se quedan a lo mejor con el viaje en autobús, porque es lo que. O la primera noche en hotel. Cuando hacen una noche en hotel, de verdad que se sienten como futbolistas profesionales, viajando de verdad, no del día de un día para otro, sino haciendo esa noche en hotel con el equipo, con esa sesión táctica que puede haber con el entrenador. Y llegó tu gran debut en primera y en un estadio como Mestalla, un estadio histórico del fútbol español. ¿Cómo recuerdas ese momento en el que ya das ese paso de saltar al césped y de jugar en Mestalla? Pues ahí sí que, por lo que dices tú de calentar en el hotel, la sesión del hotel, sí que me acuerdo del hotel de Valencia, que fue al día siguiente la sesión. Pues cosas de estas sí que me acuerdo. Obviamente me acuerdo de saltar al campo y de cuando me llama Marcelino, que ahí sí que estaba bastante asustado, la verdad, no te voy a mentir. Pero en el fútbol, una vez entras al campo, se te va un poco todos los nervios y te centras en el balón. Es lo que dicen de que sufre más el de fuera, es verdad, ¿no? Una vez estás en el campo, estás pensando solo en lo que tienes que pensar, aunque en ese momento, sobre todo, no hacer alguna gorda, pero en ese sentido me acuerdo de eso y luego de que, bueno, me sacaron tarjeta amarilla en el debut, es verdad, por tirarme, con Marchena, o sea que habría que revisar la jugada. Era bueno. Sí, a ver si era falta o no, pero bueno, sí que me acuerdo de eso y de que toda la gente del estadio me cantó tonto al unísono, que eso la verdad que es una de las cosas que me llevo para el fin de mi carrera también. Y el prólogo, hay que decirlo, que del libro está escrito por Ander Herrera, porque compartiste con él muchos momentos, ¿no? De ese momento en el cual empezaba a despegar él y empezabas a despegar también en el fútbol. Sí, bueno, y luego yo por eso ha escrito Ander el prólogo, porque al final Ander es verdad que en el Zaragoza llevamos trayectorias similares hasta que debutamos en el primer equipo, es decir, debutamos o jugamos en las mismas categorías, pero es que Ander era compañero mío de colegio desde edades muy tempranas, ¿no? Desde infantil. Entonces, los recuerdos que cuento en el libro de que cuando yo empiezo, sobre todo en relación a la discapacidad, en los recreos jugando a fútbol, todo este tipo de cosas las hemos vivido de manera paralela, ¿no? Él decía en la presentación del libro aquí, que fue en Zaragoza en noviembre, que él me protegía en ese sentido, ¿no? Y Ander es muy inteligente y por eso creía que él tenía que escribir el libro, porque era una de las personas que a su lado yo me sentía a gusto, desde que era un niño. Y obviamente, pues cuando vas cumpliendo etapas en el Real Zaragoza y él está a tu lado, él sabe mucho de tu vida, porque hemos compartido muchos momentos y por eso me parece que aparte de que el prólogo es sensacional, porque lo escribe con una sensibilidad tremenda, estaba seguro de que tenía que ser él el que lo escribiera. Y ha sido un acierto total, obviamente. Es muy interesante el libro porque sirve a quien le gusta el deporte porque va descubriendo esos pequeños detalles, como decíamos, de un futbolista que sale del juvenil, que sube el primer equipo, cómo siente, cómo va a debutar. También es interesante por saber cómo afrontar a una situación como la que tú narras en el libro desde tu punto de vista de una persona que tiene una discapacidad y que nace con ella, y también desde la otra persona que tiene un amigo
un conocido, un compañero de equipo que llega y que a saber cómo tratarle, ¿no? Porque Sí. a veces puede ser algo que choque, que suele pasar cuando vamos en la calle, cuando conocemos a una persona de fiesta o en cualquier equipo, que a veces no sabes la forma correcta, entre comillas, cómo Sí, sí. reaccionar, y ahí explicas tú muchas situaciones, ¿no?, que se dan. Sí, eso en ese sentido tienes toda la razón y quizás lo excuso un poco porque la gente, no te digo que tenga miedo a afrontar esas situaciones, pero a todos nos ha pasado que cuando ves a alguien con, no te digo una discapacidad, pero con cualquier situación, es complicado cómo aproximarse, ¿no? Y al final yo creo que lo más normal es darle naturalidad. Es que al final, por eso te digo que compañeros como Ander eso me lo han hecho muy fácil, porque me trataban como uno más, que era lo que yo quería, o mi hermano cuando era pequeño. Pues gente que te trata como uno más, que al final tú lo que quieres es disfrutar de lo que está disfrutando el resto, pero no la condescendencia, no la lástima, este tipo de cosas que al final creo que no nos hacen nada de bien a nosotros. Y bueno, pues por eso te digo que yo entiendo que sea complicado a veces igual aproximar, sobre todo cuando eres un niño, porque cuando ya eres más mayor, pues ya lo sabrás, al final va con una madurez mayor, etcétera, vas afrontando las situaciones de una forma diferente, pero cuando eres niño es verdad que es un poco complicado para el resto de las personas acercarse sobre todo al tema de la discapacidad. Y también haces una pequeña crítica merecida también al periodismo, a la forma de enfocar diferentes noticias, que sí que tenemos fijarnos mucho en pequeñas anécdotas. Por ejemplo, me fijo mucho en cuando juega un jugador que es hijo de un padre, que nos fijamos mucho siempre, es el hijo de, y no le damos ese protagonismo al chiquillo que empieza jugando y que quiere tener su nombre propio en el fútbol, o a un futbolista que por X característica pues se le fija ese nombre, ese calificativo, y no se tiene en cuenta pues que todo el sueño, todo el sacrificio, y que es un futbolista que tiene esas ganas también de sentirse importante por lo que es y por lo que consigue, ¿no? Sí, más que la crítica al periodismo, hago crítica a determinados enfoques que se dan desde diferentes medios, en el momento concreto, sobre todo el debut, porque es verdad que yo lo podía llegar a entender porque sabía que algo así iba a pasar, porque tampoco soy tonto, pero sí que es lo que digo en el libro, que al final yo lo que quiero es que un niño de 19 años o de 20 años está cumpliendo el sueño de jugar en primera división, que es el sueño que tienen todos los niños del mundo, que luego tiene una condición, pues que es verdad, que es llamativa, que tal, pero que no esa condición sea lo más relevante. Pero bueno, este es mi enfoque personal, pues porque es mi situación. Estoy seguro que cualquier deportista paralímpico con una discapacidad, etcétera, hablaría igual que yo, yo es lo que creo. Pero bueno, como si una medallista paralímpica, pues al final, no, es que la persona sin pierna gana una medalla. Pues bueno, al final es un deportista paralímpico. No sé, que ha ganado una medalla en unos Juegos Olímpicos. Me parece que es mucho más relevante que tenga alguna pierna o dos. Ese es mi punto de vista y mi opinión. En ese sentido, crítica, pues a mí pues me parece que las cosas hay que enfocarlas con sensibilidad, porque al final yo hablo de Diario Marca, que es el que publica la portada ese día, que tiene 5 o 6 millones de lectores en España. O sea, que el impacto que tienen en la sociedad es muy grande, ¿no? Entonces, pues creo que el tema del lenguaje, como lo nombro, el tema de llamar minusválidos a las personas con discapacidad me parece que es erróneo y que se está subsanando, pero creo que hay que tener sensibilidad y que el lenguaje es la primera de las herramientas para normalizar la discapacidad. Uno de los motivos también por charlar un poco contigo era por tu viaje, por tu experiencia en el fútbol de Australia. Tenemos una sección en Gols Media, Españoles por el Mundo, que hablamos y hemos hablado varias veces con jugadores que están en Australia. Recuerdo en el Edmund que hay un futbolista alicantino que hablamos con él este año, bueno, y de diferentes lugares. Y en el libro también narras un poco el momento ese que se vive familiar, en el que se va un futbolista, un hijo, se marcha a la otra punta del planeta y no vas a volver a verlo en un año. Y luego todo lo que se aprende culturalmente, futbolísticamente, cuando uno se marcha lejos. Y supongo muy enriquecedora, ¿no?, tu experiencia en Australia. Yo ahora a cualquier compañero futbolista tal que me preguntas siempre les digo que antes de que acaben su carrera tienen que probar en el extranjero, me da igual el país, a poder ser un país que el impacto sea menor y que el nivel de vida pues sea más europeo en ese sentido, porque es verdad que al final tienes que vivir tú solo en un país diferente, en una cultura diferente, con un idioma diferente, y no es fácil, la verdad. Y yo me fui a Australia, que al final todos mis amigos me dijeron que iban a venir a verme y solo vinieron mis padres y mi hermano pequeño porque es normal, porque está muy lejos, es muy caro. Entonces, esa experiencia, es verdad que yo la narro y al principio estaba atemorizado, porque encima ya sabes cómo funciona esto, te dan una oferta y tienes 10 días como mucho para plantearte si quieres aceptarla e irte a Australia o si no. Entonces,
tienes que pensar en muchos días una cosa, una decisión que debería ser más meditada en ese sentido, ¿no? Pero bueno, una vez pasa ese miedo inicial y yo tuve suerte de que metí muchos goles, de que la experiencia a nivel profesional fue buenísima y eso hace que la experiencia personal sea maravillosa. Pero es verdad que si no hubiera metido goles, me hubiera ido mal en el fútbol, hubiera estado amargado y me hubiera tenido que volver, ¿no? Porque al final era el final para el que iba el país. Pero bueno, ya te digo que esa experiencia fue maravillosa, enriquecedora en todos los sentidos y que se la recomiendo a todos los futbolistas que me preguntan y que desde que han leído que mi historia fue buena en Australia, muchos me han llamado para poder ir a Australia a jugar a fútbol, la verdad. Cuentas durante todo el libro muchas anécdotas muy interesantes. Una de ellas viene en Australia y hablas de una pequeña cosa que puede ser para muchos como cortarse unas uñas, para ti llega a ser algo muy importante, una realización personal importante y también se puede transferir o comparar en muchas otras personas que, por ejemplo, estudias periodismo, en algún momento no te llega lo de trabajar y en mi caso, por ejemplo, mi gran logro fue conseguir vender una chaqueta en una tienda de Londres como vendedor a un inglés de toda la vida cuando no tenía ni idea de hablar inglés. Sí. Tu pequeño gran logro fue ese, ¿no? El conseguir en la otra parte del mundo algo que para muchos puede ser pequeño, que para ti personalmente supone un gran paso, ¿no? Eso es, pues igual que supuso cuando era un niño el atarme los cordones, que ahora lo hago naturalmente y es fácil para mí, el cortarme las uñas, yo es que lo hacía, es que era muy complicado con una sola mano. Entonces, pues si me voy a Australia, no voy a poder venir cada 15 días como podía estar en Pamplona o ir a unas... Dije, bueno, pues al final es un poco, yo creo que la persona con discapacidad tiene un sentimiento de orgullo personal muy grande y quería hacerlo yo, ¿no? Por mí mismo. Y esto es con gente con discapacidad, con madres y tal, lo he hablado mucho y me dicen lo mismo, ¿no? El punto honor de sus hijos, pues la capacidad de superación, todo este tipo de cosas. Y en ese sentido, el aprender a cortarme las uñas y ir mejorándolo día a día, pues como dices tú con la chaqueta de Londres, ¿no? Pues cosas que al final quedan allá, que son bagajes que has ido aprendiendo y que para una persona como yo en ese sentido, el cortarme las uñas fue muy importante. Por eso decía que el libro... Una tontería, sí. Sí, que el libro va mucho más allá de si te gusta el deporte. Es un libro un poco para reflexionar sobre lo importante en la vida y sobre, yo que soy muy de quedarme en frases, luego apuntarlo en notas del móvil, la realización personal es la verdadera felicidad o que la mayor discapacidad es el miedo, ¿no? Son frases que vas ahí soltando en el libro y que quedan muy adentro en cualquier persona, guste o no el deporte o sea en el ámbito que sea. Y me gustaría hablar eso también de tu actualidad deportiva. Hemos hablado de Real Zaragoza, Tudelano, Teruel, muchos clubes. ¿Y ahora en qué momento deportivo te encuentras? En el Egea, que está pasando una temporada un poco complicada en la segunda ref. ¿Cómo estás? Pues bueno, yo, a ver, a nivel personal estoy bastante bien. Al final quería volver a jugar también en casa, en Aragón, defender algún equipo de aquí y al final pues el que más... Tuve varias cosas en verano y al final el que más interés puso de mi tierra fue el Egea. A priori la plantilla era muy buena porque los jugadores que tenemos me parece que son contrastados en el mundo del fútbol y que son capaces de sacar esto adelante, pero es cierto que bueno, en el fútbol nunca no es una ciencia exacta, pasan cosas, no empezamos bien y eso lo hemos ido pagando, ¿no? Llevamos creo que un lastre, un déficit de meses atrás que estamos pagando y que se nos hace muy complicado y en el fútbol son dinámicas y cuando te metes en una mala es muy complicado salir. Pero bueno, a nivel personal eso, estoy metiendo goles, en ese sentido pues estoy menos disgustado de lo normal, pero es cierto que no están sirviendo para ganar, entonces pues ya sabes que al final es igual de frustrante que si no metes ninguno. Pues bueno, ahí estamos, intentando pelear, luchar para ahora en la segunda vuelta, intentar salir de ahí abajo. Sabemos que va a ser complicadísimo, pero desde luego en el mundo del fútbol no te puedes dar por rendido nunca porque siempre hay tiempo de descuento. Uh-huh. Y las últimas preguntas de esta entrevista, que queríamos un poco conocer la historia del libro y conocer un poco tu historia y la situación del Egea, es ¿qué te está pareciendo? Ahora cerramos el 2021, que ha sido un año muy importante para el fútbol modesto, entre comillas, para estas categorías, con estas categorías nuevas, con esta revolución. Estamos en el inicio de lo que está siendo estas nuevas primeras, segunda ref. ¿Cómo lo ves tú?
Pues, hombre, yo veo que era necesario quizás hacer o profesionalizar la segunda B, porque al final yo he jugado o hemos jugado muchos años ahí y es cierto que faltaba un pasito, ¿no? Un poquito una unión entre quizás las dos categorías. Pero bueno, y la primera red, por ejemplo, yo la sigo bastante porque tengo compañeros y tal, y me parece muy interesante, equipazos, estadios buenos, etcétera. Pero sí que es verdad que la segunda red quizás al dividir geográficamente por grupos la categoría quizás pues se queda un poco desigual, ¿no? Es mi punto de vista, ¿eh? Porque el año que pasado yo ascendí a primera red con el Tudelano, estábamos en el grupo 2, si no me equivoco, y quizás podía haber mucha diferencia con otros grupos. Y creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? Que a nivel geográfico, pues está este hándicap que quizás los grupos de Andalucía o de Cataluña o de Madrid tienen más equipos, más potencial, más recursos, son más competitivos que otras comunidades. Y creo que en ese sentido, pues igual se podría mejorar un poco, pero me parece atractiva y me parece que era avanzar, ¿no? Hacia la profesionalización de la segunda B, que al final creo que incluso en segunda red somos futbolistas profesionales, porque eso no lo define la categoría, sino la condición del futbolista. Y creo que hay que avanzar en esos pasos y creo que se está consiguiendo. Y la última pregunta es una que solemos hacer cuando hacemos entrevistas un poco más profundas, de conocer o repasar la trayectoria de los jugadores. En golsmedia.com nos leen muchos jugadores que están en momento de juvenil para pasar al fútbol amateur. Y tú que has jugado, lo hemos repasado en varios equipos históricos, que incluso has saboreado las mieles esas de la élite que todo futbolista desea llegar. ¿Qué consejo le das a ese chico de 15, 16, 17 años que está ahí asomándose a las puertas del fútbol amateur con ese paso importante que siempre supone para un jugador y para una persona, ese paso en su vida deportiva? ¿Qué consejo le darías? Pues yo creo que disfrutar el día a día, porque si piensas a largo plazo quizás no llegues y tienes que ir... Es que el fútbol tienes que mejorar día a día y trabajar en tus déficits, en tus carencias, potenciar tus virtudes, pero eso se hace disfrutando y disfrutando, cuando digo disfrutar lo digo en el sentido literal de la palabra, de cada entrenamiento, ¿no? Que no puede ser un suplicio porque muchas veces hay muchas presiones, etcétera. Se trata de disfrutar cada entrenamiento, cada acción, cada balón que toques, porque al final creo que es lo que te hace que a largo plazo puedas llegar a cumplir tus sueños y debutar en categorías elevadas. Pues muchísimas gracias, lo dicho, aquí está el libro, La vida al alcance de la mano y discapacidad a través de mi historia. Como decía, una historia que para el futbolero le va a encantar porque eso, va a sentirse cómo siente ese jugador que llega a la élite, que viaja a un lugar como Australia y descubre ese fútbol y lo que se vive, tanto lo bueno como los momentos malos que también se viven en el fútbol como en la vida. Y también un placer pues, charlar contigo para conocer más sobre cómo está el Egea en esta temporada en segunda red y en esta categoría. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ti, Carlos, por todo, por el cariño y por la entrevista que me has hecho, que ha sido maravillosa.